A continuación vamos a escuchar la palabra del doctor Horacio Antonetti. El mismo disertará de los efectos del estrés, algo que hoy nos preocupa demasiado en nuestra sociedad. El doctor Horacio Antonetti, médico egresado de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata, profesor adjunto en la Universidad Argentina John Fisher Kennedy en el curso de posgrado en psicoinmunología, docente de la Cátedra de Psicofisiología, carrera de Psicología Universidad Maimónides, miembro de la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés. Y el tema es estrés. Estrés es una palabra que ha tomado un auge y una popularidad dentro y fuera de la medicina. De hecho, el conocimiento popular y la medicina ha tenido siempre lo que llamamos a veces cajones de desastre, o sea, lugares para meter cosas que no sabemos. Y tiempo atrás fueron las virosis, fueron las alergias, ahora es el estrés. El estrés en realidad es un proceso que ya vamos a ver en la definición, que abarca a todo el individuo, que no es una manifestación emocional exclusivamente, que de hecho muchas veces ni siquiera tienen manifestaciones emocionales, así por lo menos conductuales conscientes, y que toma este nombre, todo este conjunto de problemas sucedidos por el estrés, no de esa palabra estrés, no de la medicina, sino de la física o de la ingeniería, porque estrés lo que significa es carga sobre una estructura. Entonces, un puente tiene un determinado estrés, o sea, tiene una estructura que tiene una determinada capacidad de carga que no se puede sobreponer a riesgo de que la estructura se dañe. En términos médicos, la válvula cardíaca o las paredes del corazón tienen un determinado estrés, o sea, una determinada capacidad de carga física que puede representar un buen funcionamiento y que si se sobrepasa también puede dañar esa estructura física. Hasta los años 30 o 40 se llamaba más síndrome general de adaptación, hasta que un científico, Hansen Lick, razonó lógicamente de que en realidad no es un síndrome general de adaptación, sino que es un síndrome general de desadaptación. Y entonces le pone a esto la palabra estrés. Así nace. Lo que vamos a ver hoy es justamente entender científicamente lo que es el estrés, salir de lo que es el conocimiento popular como una cosa muy confusa, ambigua, para entrar en lo que es específicamente las manifestaciones del estrés y los efectos. De hecho, a medida que vayamos conociendo toda esta estructura de desarmonía que se produce por el estrés, nos vamos a dar cuenta que los efectos pueden ser múltiples. Y realmente el estrés puede ser causa de infinidad de procesos de por sí o de agravamiento. Vamos a arrancar entonces con lo que es la definición de estrés. Es una respuesta. Cada palabra tiene su sentido acá. Es una respuesta psicoorgánica global de un individuo. Fíjense que hay tres palabras para decir lo mismo. Psicoorgánica, engloba a todo, global, lo dice en sí mismo. Individuo, individuo etimológicamente quiere decir que no se puede dividir, algo indiviso. Ante un estímulo, el estímulo puede venir de afuera o de adentro, puede ser biológico, químico, físico, psicológico, real o imaginario. El cuerpo, para reaccionar, no sabe si lo que ocurre es real o es imaginario. Por eso, un sueño, durante una ensoñación, mientras dormimos, el cuerpo tiene manifestaciones físicas como si eso que soñamos fuera real. Podemos tener taquicardia, de hecho puede haber accidentes cardíacos por un sueño o una pesadilla que puede ser en vigilia tomada como absurdo, como una fantasía, en el sueño puede ser tomado físicamente como real. Ahora, ¿qué características tiene que tener? Que supere por intensidad o duración la capacidad personal y actual. ¿Qué significa esto? Que no hay lo que vamos a llamar estresores, o sea, causas que provocan estrés. No hay estresores universales, aunque podríamos denominar algunos,
sino que son específicos para cada persona. No importa lo que sucede, sino cómo lo veo yo, cómo lo siento yo. Entonces, esa capacidad personal es variable. No es lo mismo un hombre que una mujer, un chico que un grande, una cultura que en otra. Lo que en una cultura puede ser motivo de angustia, de pesar, en otras puede ser motivo de alegría. La muerte, por ejemplo, en determinadas culturas puede ser un motivo de un duelo o de una situación de alegría por las creencias particulares que tienen. Y actual, no es lo mismo hace un año que ahora, que si hoy me pasa esto y mañana me pasa lo otro. O sea que el peso de cada estresor es sumamente variable, y esto es fundamental, sobre todo a la hora de hablar con alguien que nos dice: estoy estresado, ¿qué te pasa? Tal cosa. Y uno puede pensar que es una pavada, para mí es una pavada, ahora para el otro no. Entonces es sumamente importante que la valoración sea colocándose subjetivamente en el otro. Y entonces, si se supera esa intensidad y duración y capacidad, no hay posibilidad de adaptación, y entonces da como resultado un proceso patológico. Resumiendo, dijimos: estrés es carga sobre estructura. La carga son los estresores, la estructura es el individuo. Si esa ecuación es mayor a 1 como resultado, o sea que la carga es mayor que la estructura, hay un disestrés, que es lo que en adelante vamos a mencionar con la palabra estrés. O sea, distinto, es algo que no es capaz de ser tolerado y provoca un daño. Pero si la carga es menor que la estructura, o sea, la estructura es suficiente para soportarla, entramos en euestrés, que es en realidad el euestrés lo que nosotros todos tenemos para lograr una mejor adaptación. De hecho, el euestrés es lo que en todas las especies, y en el ser humano sobre todo, nos ha permitido ir mejorando, ir superando y ir logrando mayores éxitos. Recuerden que la palabra la fracción eu significa bien. Eugenia quiere decir, o Eugenio quiere decir bien nacido. Eutonía es un tono normal muscular, distonía un tono... Bueno, ¿cómo se comprende que el estrés pueda influir en todo el organismo? Que de hecho lo hace. A través de una ciencia que se ha ido formando, que en realidad es integración, o podríamos decir desde el punto de médico que es una superclínica. Recordemos también que la palabra clínica viene del griego kliné, quiere decir inclinarse, la actitud de inclinarse sobre el paciente. La psiconeuroinmunoendocrinología es esa integración de los factores psicológicos, neurológicos, inmunológicos y endocrinos, que son los 4 grandes parámetros que regulan, o funciones que regulan toda la economía, todo el ser humano. Esta integración psico, neuro, inmunoendocrina, ustedes ven que está conectada por flechas bidireccionales. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que cada uno de los factores es capaz de influir sobre el otro, en cualquiera de las combinaciones que se les ocurra producir. De a 2, de a 3 o los 4. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? O sea, esto lo podemos ver empíricamente, pero desde los años 70 por lo menos, se empezaron a descubrir elementos biológicos muy puntuales que justifican esta interrelación, que son mediadores comunes y receptores comunes. ¿Qué quiere decir mediadores? Mediadores es toda forma que tiene una célula de comunicarse con otra. Una célula produce una determinada sustancia química que sirve para algo, es como una palabra, y otra célula, ella misma y otras células, tienen orejas, tienen receptores, y la imagen de oreja está muy bien aplicada porque es una estructura molecular en la membrana de la célula que capta a ese mediador, y entonces se produce un diálogo entre esos mediadores y esos receptores que llevan información produciendo en la célula del receptor un efecto, y así sucesivamente.